Amén. Estoy feliz de estar aquí esta mañana compartiendo la palabra con ustedes. El Señor ha sido precioso, ha sido bueno y hoy venimos a celebrar esa bondad del Señor con cada uno de nosotros. Amén. Venimos también a recibir y alimentarnos de su palabra que es preciosa. Y si tú estás allí conectado a través de CBI en casa, te damos la bienvenida. El Señor tiene una palabra también para ti. Así que vamos a iniciar este mensaje teniendo en cuenta que estamos dentro de la serie de, ¿cómo se llama la serie? Sellados ¿por quién? Por el Espíritu. Cada uno de los que reciben al Señor en su corazón y creen en Él son sellados por el Espíritu. Y parte de nuestro propósito como iglesia es establecer el reino de Dios sobre la tierra. Y saben que todo rey tiene un sello. Y el sello de nuestro Rey es el Espíritu Santo. Sin el sello no podemos establecer su reino, ni heredar su reino. Ese sello es la marca del Rey que nos identifica como suyos. Y el título del mensaje es El sello del reino. El sello del reino. Y quiero empezar con unas preguntas. ¿Estás seguro de que tienes el sello del Espíritu Santo? ¿Quién está seguro? ¿Quién tiene esa seguridad, esa convicción de que está sellado por el Espíritu Santo? Ahora, si estás seguro, ¿sabes cómo vive alguien que ha sido sellado por el Espíritu Santo? Porque además del sello, hay un fruto, hay una evidencia en tu vida. Y si sabes cómo, entonces estás viviendo en coherencia con ese sello que tienes. Y si la primera pregunta es, ¿sabes que yo no estoy segura si estoy sellado por el Espíritu Santo o no estoy seguro? Le he pedido al Señor que en esta palabra Él pueda darte la seguridad o el deseo en tu corazón y le pidas que Él hoy te selle con su Espíritu. Amén. Y quiero compartirte un poco de cómo ha sido mi relación con el Espíritu Santo. Y quiero que sepas que Él se mueve de formas diferentes en cada uno. No quiere decir que porque así haya sido conmigo, así va a ser contigo. Él tiene una obra única en cada uno de nosotros. Y desde muy pequeña recuerdo ese momento en el que fui bautizada en el Espíritu y empezó una relación con el Espíritu Santo muy linda. Y recuerdo a mi mamá y mi abuelita enseñarme mucho que el Espíritu Santo era mi mejor amigo. Y hablar con Él en esa amistad, en ese compartirle lo que había en mi corazón y tratar de escuchar, de entender lo que Él quería enseñarme a través de su palabra, a través de cosas cotidianas y muy sencillas. Quiero que sepas que el Espíritu Santo todo el tiempo te está mostrando y hablando en muchas situaciones cotidianas, sencillas, pero que a veces nuestros ojos están cegados. Así que pídele al Espíritu Santo, quita todo velo de mis ojos que no me permita ver lo que tú me estás hablando. Y con el Espíritu Santo he podido desarrollar una amistad preciosa, una intimidad, el poder hablar con Él. Si ustedes me ven hablando con el Espíritu Santo, yo hablo, estoy sola, pero yo estoy ahí hablando, Espíritu Santo, imagínate esto, y me río con el Espíritu Santo y lloro con el Espíritu Santo. Es una amistad cercana. Él es tu consolador, Él es tu ayudador. Cuando no sabes qué hacer, Él te dice qué hacer. Cuando no sabes qué decir, Él te dice qué decir. Cuando voy a preparar un mensaje, dependo total y absolutamente de Él. Le pido que simplemente yo sea un vaso donde Él se vierte y le sirve a su iglesia lo que su iglesia necesita alimentarse. Amén. Y sabes, el domingo pasado estuvimos hablando sobre lo que representa el sello. Es una marca de pertenencia. Fuimos creados y comprados. Una marca de autenticidad, esa identidad en Cristo. Y una marca de autoridad, ese poder que nos da el Espíritu Santo. Y hoy le vamos a pedir al Espíritu de Dios en esta palabra que nos dé esa seguridad que trae el sello. Así que vamos a orar. Cierra ahí tus ojitos donde estás. Espíritu de Dios, tú estás aquí. Estás dentro de cada uno de nosotros. Nos estás hablando, nos estás preparando para tu palabra. Y te pido que en este día abras nuestros ojos. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Danos el entendimiento para que podamos saber
lo que representa y la seguridad que recibimos cuando hemos sido sellados. Y aquellos que aún no han sido sellados, que a través de esta palabra puedan recibir, Señor, tu sello y la seguridad de que en Cristo está su salvación, y por esa seguridad en su corazón hoy puedan ser sellados por ti, Señor. Que vivamos conforme a ese sello que llevamos y que seas tú hablando a través de mí y no yo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta serie tiene un texto base que es Efesios 1 y voy a empezar desde el 11 hasta el 14. Vamos a tomar cada versículo del 11 al 14 y vamos a profundizar en él para poder entender lo que el Espíritu quiere hablar. Y sabes, esta carta de Efesios te recomiendo que en esta semana la leas toda. Es preciosa. Son 6 capítulos que te hablan acerca de tu identidad en Cristo, que te hablan acerca de cómo vivir con esa identidad, de la obra del Espíritu Santo. Es muy, muy completa. Y quiero que tomes esta semana para leer toda la carta de Efesios. El apóstol Pablo la escribe desde la cárcel y quiere darle a la iglesia de Efesios unos fundamentos firmes para poder tener esa fe que no tambalea ante las circunstancias. Así que vámonos a Efesios 1 del 11 al 14. Dice, es más, dado que estamos unidos, ¿a quién? A Cristo. Hemos recibido una herencia de parte de Dios. Porque Él nos eligió ¿cuándo? De antemano. Y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, y ahí está hablando Pablo de él como judío, fuimos los primeros en confiar en Cristo. O sea, aquellos judíos que lo conocieron, que caminaron con Él, que creyeron en Él. Diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, ¿quiénes? Los gentiles, nosotros, también han, ¿qué? Oído la verdad. ¿Cuál es la verdad? La buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. ¿Cuándo prometió Cristo al Espíritu Santo? ¿Cuándo lo prometió? En el momento que ascendió, les dijo, viene un consolador. Él lo prometió. Entonces, en la Nueva Traducción Viviente, esta parte dice, fueron marcados, cuando dice los identificó como suyos, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Y el 14 dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. O sea, así como nos prometió al Espíritu Santo y lo cumplió y lo entregó, así nos ha prometido una herencia. Y esa herencia de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos ¿qué? Gloria y alabanza. Él hizo todo ese plan para que le diéramos gloria y alabanza, para que lo pudiéramos conocer. Él tomó del pueblo judío y de los gentiles y compró un pueblo para sí, que somos su iglesia. Tú y yo somos ese pueblo que Él compró y selló para identificarnos como suyos. Y en este texto vemos un hermoso plan de Dios. Primero, el Padre nos elige y planea la herencia. Dice que nos elige de antemano, o sea, antes de la creación del mundo. Dice que nos elige y planea la herencia. El Hijo asegura la herencia al unirnos a Él. Y el Espíritu Santo garantiza la herencia con su sello. Si ven al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo cómo obran de una forma perfecta, se complementan, coordinan todo y cada uno hace su parte y se glorifica el uno al otro en lo que hacen. En el versículo 11 dice que ya hemos sido elegidos de antemano. En otra versión dice, hemos sido predestinados. Quiere decir que el Señor te eligió mucho antes de la creación del mundo. Y quiero que sepas que la predestinación no está en conflicto con el libre albedrío. Las dos se complementan.
¿Por qué? Porque no podemos confundir conocimiento con causalidad. El Señor lo conoce todo. Desde antes de la creación del mundo, Él ya sabía quiénes iban a decidir si amarlo, seguirlo y ser fieles a Él. Y sabía quiénes no. Por eso desde antes de la creación del mundo, Él nos predestinó porque Él ya lo sabía. No quiere decir que Él causa esto, sino que Él ya lo conoce. Porque Él respeta nuestro libre albedrío. Pero conoce quiénes iban a decidir amarlo y serle fiel. Entonces, porque ya Él sabía que tú hoy ibas a estar aquí antes de la creación del mundo y le ibas a decir, sí Señor, creo en ti. Él ya sabía que tú estabas predestinado para ser sellado y heredero de su reino. Amén. Y esto nos da seguridad de que Él ya lo sabe y lo conoce todo y que hace todo acorde a ese plan que Él ya estableció. Imagínate como una tela que tiene muchos hilos pequeños. A Él no se le escapó ni un solo hilo. Y cada uno de nosotros hacemos parte de ese plan perfecto que Él ya conoce, que Él ya ha establecido su plan precioso. Y quiere decir que ese sello del Espíritu Santo es esa expresión metafórica que da a entender lo que sucede espiritualmente en nuestro interior al momento de ser salvos. Cuando tú eres salvo y tienes esa seguridad que Cristo murió en la cruz por ti, que Él es tu Señor y tu Salvador, y tú lo confiesas y te arrepientes por tus pecados, entonces eres sellado. Dios Padre nos marca con la imagen de su Hijo por medio del Espíritu Santo. Y quiero usar esta ilustración de este sello para que lo podamos entender mejor. La mano que agarra el sello es la del Padre, quien ha establecido el plan. El sello, que es este no es el sello. La mano que agarra el sello es la del Padre. El sello es el Espíritu Santo. Y la imagen que lleva el sello es la del Hijo. La imagen del Hijo. Y esto es una interpretación que yo estoy queriéndoles mostrar para poder ilustrar algo que la palabra nos habla de una forma más sencilla. Esto es algo mío, algo que el Señor, buscando una forma en cómo podemos entenderlo mejor. Ahora, ¿saben que para poner un sello de cera es necesario? Aquí hay unos circulitos. Esta es la cera para poder marcar, para poder poner el sello. Pero está dura. Escúchame. Si está así de dura, yo no puedo sellar. No puedo sellarla si está dura. Tiene que ser derretida. Tiene que ser pasada por el fuego. Tiene que ser pasada por el fuego para poder derretirla. Y cuando es derretida, cuando se ablanda, entonces puede ser sellada. Esa cera es como nuestro corazón. Cuando está duro, no puede ser sellado. Cuando está endurecido, no puede ser marcado. Por eso es necesario que nuestro corazón sea quebrantado. Ese fuego, ese calor, es ese arrepentimiento, es ese quebrantamiento, es esa convicción que el Espíritu Santo nos da, es esa preparación de nuestro corazón que nos purifica. ¿Para qué? Para poder ser sellados. Parece que este fuego no está lo suficientemente potente. El fuego es el mismo Espíritu Santo que antes de recibir ese sello, Él nos va preparando. ¿Sabes que hay una obra que el Espíritu Santo hace en nosotros antes de sellarnos? Nos va preparando.
Él va preparando nuestro corazón, va sensibilizando nuestro corazón. Y cuando ese corazón está así, arrepentido, quebrantado, y dice, ¿sabes qué, Señor? Te necesito, te reconozco como mi Salvador. No puedo seguir mi vida sin ti. Y se derrite delante de Él. Entonces ese corazón está listo, moldeado para ser sellado. Y aunque no es un corazón perfecto, aunque hay muchas imperfecciones, aunque hay muchas cosas aún allí, empieza la obra del Espíritu Santo cuando tú eres sellado. Empieza esa obra preciosa, porque por esa sangre que fue derramada podemos ser sellados por el Espíritu Santo. Y sabes, es ese sello el que te va a distinguir y definirá tu destino eterno. Dice que para el día de la redención hemos sido sellados, porque el que está sellado es el que llega a la vida eterna. ¿Sabes que Satanás también sellará con la marca de la bestia en los últimos tiempos? Y por eso anticipadamente el Señor ya nos ha dado un sello que nos distingue de que somos suyos. Esa marca de la bestia está en Apocalipsis 13, del 16 al 18. Te invito a que lo leas, a que conozcas más. Pero tú y yo no tenemos que preocuparnos porque ya hemos sido sellados por el Espíritu. Amén. Amén. Mira, y sabes que yo le digo, Espíritu Santo, háblame a través de todo, hasta de las cosas que parecen un accidente, que parece que no fueran como que lo que tú quieras. Mira, hay gente que se resiste al fuego del Espíritu para ser derretidos. Ahí el Señor nos está hablando. Pero quiero que entiendas algo. El Espíritu te lleva a convencerte de pecado, de justicia, de juicio. Y cuando tú reconoces eso y estás convencido y te arrepientes y rindes tu corazón, recibes ese sello que te da la seguridad de qué. Y vamos a ver, el sello nos da la seguridad y yo voy a hablarte de 4 cosas. Seguridad de que somos salvos, te da esa seguridad de salvación. Seguridad que somos hijos, te da una seguridad en tu identidad como hijo de Dios. Te da una seguridad de que somos su templo. Quiere decir que te da la seguridad de que Él habita dentro de ti, que Él está dentro de ti en todo momento. En el momento que tú recibes al Señor en tu corazón y el Espíritu viene a posar dentro de ti, nunca más estás solo. No vuelvas a decir estoy solo, porque no lo estás. El Espíritu Santo está contigo todo el tiempo. No importa dónde vayas, si estás dormido, si estás despierto, siempre está ahí. No importa si pecas, Él sigue ahí, sigue. Incluso Él está ahí y te redarguye y te dice, eso que hiciste no está bien, déjame ayudarte, déjame enseñarte. Y Él empieza a moldearte y te da la seguridad de que somos herederos. Te da la seguridad de esa herencia eterna. Así que vamos a profundizar en estas 4 seguridades que nos da el Espíritu Santo. La primera, seguridad de que somos salvos. Y esa es la primera parte en Efesios 1, del 12 al 13, cuando habla de que tanto los judíos como los gentiles que oyeron y creyeron, y esto es importante, es necesario oír, es necesario creer. Y sabes, los judíos estaban esperando al Mesías prometido, al Salvador. Ellos llevaban miles de años, tenían años y años y años esperándolo. Y cuando llega el Mesías, muchos no lo identifican. Solo unos cuantos. ¿Listo? Perfecto. Miren, está listo. Y hay momentos, sabes, que en nuestra vida donde todavía estamos endurecidos. Pero cuando nos rendimos por completo, podemos recibir ese sello. Podemos recibir ese sello. Aquí está el sello. Y sabes, el sello tiene, no se ve muy bien ahí en la cámara, pero tiene una Y. Ese fue el sello que encontré con una Y. Le doy gracias a la persona que me pudo conseguir el sello
para yo poder ilustrarles esto. Y dije, bueno, Señor, una Y. Y sabes, el nombre de Jesús es Yeshua. ¿Y sabes qué quiere decir Yeshua? Dios salva. Dios salva. Él nos salvó. Y cuando creemos en su salvación, el Espíritu Santo sella en nosotros la imagen del Hijo, que nos identifica como suyos y que nos lleva cada día a parecernos más a Él. Y el Padre nos ve a través de esa imagen del Hijo, sabiendo que cada día el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Y sabes, cuando somos llenos del Espíritu Santo, no quiere decir que tenemos más de Él, porque ya Él está en nosotros. Quiere decir que Él tiene más partes de nosotros rendidas a Él. La llenura es rendición. La llenura es someterme por completo a Él. Y Él, cuando te llena, entonces te dirige en todo lo que haces, porque cada parte de ti está rendida, y a medida que te rindes más, entonces eres más lleno del Espíritu. A medida que te rindes más, Él te dirige en las diferentes áreas, circunstancias, situaciones que enfrentas y en todo lo que Él ha planeado para ti. Entonces entendamos que los judíos lo estaban esperando. Y sabes, cada fiesta del calendario judío, cada palabra en el Antiguo Testamento, todo, dice toda la palabra, apunta a Cristo. Incluso le decía a los escribas, ustedes estudian la palabra, pero la palabra habla de mí. Y Él les estaba hablando acerca del Antiguo Testamento. Y si vemos esas tres fiestas muy importantes de los judíos, que es la Pascua, los tabernáculos, el Pentecostés, estaban apuntando a Cristo, hablaban de Él y se cumplieron en Él. La Pascua se cumple en Él porque ahí ellos celebraban ese cordero que sacrificaban y la sangre del cordero que los libró de la muerte y fueron liberados. Todo eso apuntaba a Cristo porque Él es el cordero inmolado. En los tabernáculos, ese tiempo que estuvieron en el desierto apuntaba a Cristo. Ese pan, ese maná que descendió del cielo, y luego Jesús dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Esa roca que es Cristo, de donde salió el agua, esa agua que nos llena de un manantial como representación del Espíritu Santo. Fíjate cómo todo estaba apuntando a Él. Pero muchos tenían su corazón como endurecido. Y porque lo tenían endurecido, no creyeron. Y porque no creyeron, no fueron sellados. Y hoy el Espíritu Santo está hablándote. Deja que Él derrita tu corazón si no has sido sellado. Y si ya has sido sellado, deja que Él cada día te haga más como la imagen que tienes puesta, que es Cristo. Que cada día Él te haga más semejante. Mira, en el Pentecostés los judíos celebraban la cosecha. Era el inicio de la cosecha. Y sabes que en el Pentecostés fue cuando el Espíritu Santo descendió. La iglesia, los que habían creído en Cristo, estaban ahí reunidos. Y ese fue el día en que esa promesa del Espíritu Santo se cumple. Y ellos reciben al Espíritu Santo. Y fíjate, esa primera gran cosecha de la iglesia se dio ese día. Los judíos celebraban la cosecha, pero la iglesia en ese día celebró la gran cosecha de muchos que se convirtieron, de muchos que creyeron. ¿Y sabes por qué creyeron? Porque cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos empezaron a hablar en diversas lenguas. Y en diversas lenguas, no en lenguas angelicales, empezaron a hablar en diferentes idiomas. Es como si estando aquí empecemos a hablar en mandarín, en portugués, en francés. ¿Y sabes qué quería decir eso? ¿Sabes qué estaba mostrando el Espíritu Santo? Que el mensaje de salvación era para toda lengua y toda nación. Era para llevarlo a los gentiles, a los que no habían escuchado de Él. Ahí el Espíritu Santo nos incluye en el plan, al darles esas diferentes lenguas para poder predicar el Evangelio, para poder llevarlo a todas partes. ¿Y cuál es el propósito? Que todos le diéramos gloria y alabanza a Dios. Y sabes, el sello
no se da antes de oír y creer. Es necesario oír la buena noticia, creerla y entonces somos sellados. En Lucas 11:13 dice: así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Sabes? Si tú dices, yo no siento al Espíritu, no sé si lo tengo, pídeselo. Cree en esa salvación y pídele al Padre, al Espíritu Santo, y Él te lo da. Es su regalo. Cuando eres sellado con el Espíritu Santo, estás recibiendo un regalo del Padre. Que el mismo Espíritu que estaba en Cristo cuando caminó aquí entre nosotros es el mismo Espíritu que está dentro de ti mientras tú estás aquí en la tierra. Qué precioso es eso. Y sabes, no es obligatorio que sintamos de una manera específica al Espíritu Santo. Debes es creer en esa verdad, saber que Él está en ti y cada día Él te va llenando más y más a medida que tú te vas rindiendo más y más a Él. Él te empieza a gobernar por completo. En Efesios 5 del 18 al 19 dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruina la vida. En cambio sean llenos del Espíritu Santo, cantando, mira qué lindo como dice, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. El Espíritu Santo te lleva a que tu vida se convierta en una adoración y una alabanza constante para Él. Seguridad, la segunda, de que somos hijos de Dios. En Efesios 1:13, del versículo que estamos leyendo y profundizando, dice que Él nos identificó como suyos. ¿Cómo sabes tú que un hijo es tuyo? Por el ADN. ¿Ok? Así es. Cuando tú crees en Él, cuando tú lo confiesas como tu Señor y Salvador, cuando tu corazón lo derrites y Él te sella y te arrepientes, Él pone su ADN en ti. Ese ADN espiritual. ¿Por qué? Porque naces de nuevo en el Espíritu. Y cuando naces de nuevo en el Espíritu, Él te da ese ADN de Él para que cada día empieces a parecerte más a Él. Por eso el caminar en Cristo nos hace semejantes a Él, porque el Espíritu Santo empieza a obrar en ti su imagen y empezamos a crecer, como dice la palabra, a esa altura del varón perfecto. Cada día Él va obrando, Él te va renovando, empieza una obra de regeneración en tu vida. Y quiero que sepas que esa regeneración es progresiva. No es que tú recibiste al Señor y ya. Es progresiva. Es progresiva. La justificación es inmediata. La santificación. Pero esa regeneración es un proceso de ese nuevo nacimiento donde tú recibes su ADN y el Señor dice: ese es mío. Y sabes, cuando el Señor te ve, Él ve la obra terminada. Porque Él conoce tu futuro, sabe todo lo que el Espíritu Santo va a hacer en ti. Confía en la obra que el Espíritu Santo está haciendo en ti. Déjalo que obre. Hay momentos donde yo digo: Señor, pero ¿y por qué sigo luchando con esto? Y el Señor me dice, el Espíritu Santo me dice: confía en lo que yo estoy haciendo. Solo ríndete y confía. Yo sé el tiempo, yo conozco tu corazón. Voy poniéndote las situaciones para que eso sea moldeado y para demostrarte que algo con lo que luchabas antes ya hoy se ha convertido en algo con lo que yo te uso para que tú bendigas a otros. Sabes, el Señor usará situaciones con las que sufriste, con las que eran debilidades, y te irá fortaleciendo para que un día tú edifiques su iglesia ayudando a otro que está pasando por la misma situación, que tiene la misma lucha que tú tuviste en algún momento. Así que como hijos nos empezamos a parecer más a Él. Ahora, también como hijos es posible que pequemos contra el Espíritu Santo. Y debemos tener cuidado con esto. Podemos contristar al Espíritu Santo. Él está en nosotros. Y contristar
es entristecer al Espíritu Santo. Y eso ocurre cuando el creyente vive, habla o actúa de una manera contraria al carácter de Cristo. Contristamos, entristecemos. Mira lo que dice Efesios 4 del 30 al 32. Dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados. ¿Para cuándo? Para el día de la redención. Entonces, mira lo que dice. Quítense, para no entristecerlo, quítense de ustedes toda amargura. Hoy el Señor te está diciendo, si estás amargado, estás entristeciendo al Espíritu Santo. Todo enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad, quítatela. Y el Espíritu Santo te va a ayudar en eso porque Él es tu ayudador. Pídeselo, dile, ayúdame. Más bien sean que bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Quiere decir, parezcanse más a Cristo. Conózcanme más para que se parezcan más a mí. Y hay áreas que yo le digo, Señor, no quiero entristecerte con esto. Perdóname. Si hoy tú identificas que has entristecido, que has contristado al Espíritu Santo, pídele perdón. Perdóname, Espíritu Santo. Yo le digo, yo quiero hacerte sonreír. Yo quiero agradarte en todo. Que en tu corazón se despierte ese deseo de agradarlo. Y a medida que Él va haciendo esa obra en tu carácter se va amoldando, se va pareciendo al carácter de Cristo. ¿Y sabes cómo lo ves? Por el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu empieza a ser evidente en ti por esa obra del Espíritu Santo, porque eres su hijo y porque te empiezas a parecer más a Él. Y entonces el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza empieza a crecer en ti. Y esa es la obra que el Espíritu Santo va haciendo en tu vida. Así que no contristemos al Espíritu Santo. Busquemos su ayuda para que su fruto cada día crezca en nosotros. También otro pecado en contra del Espíritu Santo es apagar al Espíritu Santo. Y el apagar es resistir o sofocar su obra en nuestra vida y en la iglesia. El Espíritu también, un símbolo del Espíritu es el fuego. Y es apagar, no quiere decir que esa llama deja de estar en ti, porque cuando tú has creído, el Espíritu Santo viene a vivir en ti. Pero tú empiezas a sofocarla. ¿Cómo? Ignorando su guía, rechazando su corrección, no obedeciendo lo que Él pone en tu corazón, apagando el mover del Espíritu en la comunidad, despreciando los dones o las manifestaciones del Espíritu. Mira, 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguen al Espíritu Santo. No apaguen. Y hoy te digo, iglesia, no apaguen al Espíritu Santo. Escucha su voz, obedece. A veces el Espíritu Santo pone inquietudes en tu corazón. Escúchalas. Está atento a lo que Él quiere decirte, a su corrección, a ese redarguir, a esas cargas que pone en tu corazón de orar por alguien, de hacer algo por alguien. El Espíritu también nos dirige en el uso de los dones que hemos recibido. Y nos convertimos en un instrumento de Él para Él manifestarse y edificar su iglesia. Como sus hijos recibimos. ¿Sabes que el sello trae regalos? ¿Sabías que cuando tú eres sellado por el Espíritu Santo recibes regalos? El Espíritu Santo es el más precioso regalo. Pero ahora, el Espíritu también nos habilita para recibir esos dones del Padre, del Hijo, esas manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Sabes que dones en 1 Corintios 12 cuando habla sobre los dones del Espíritu Santo, en el original es carismata y significa manifestación de la gracia? O sea, por su gracia el Espíritu empieza a manifestarse a través de ti. Y quiero que puedas ir a Roma, anótalo ahí si estás apuntando, Romanos 5.
que habla de los dones del Padre. Efesios 4, los dones del Hijo. Y 1 Corintios 12, esas manifestaciones del Espíritu Santo. Para que tú identifiques y pídale al Espíritu Santo, muéstrame cuáles son esos regalos, esos dones que yo he recibido, para usarlos. Porque ¿sabes para qué son usados? Para edificar su iglesia, para cumplir el propósito. Así que identifica, porque ¿sabes también? Daremos cuentas de esos dones que hemos recibido y si los hemos multiplicado, si los hemos desarrollado. Hay dones que tú puedes pedirle al Espíritu Santo. Y sabes, en 1 Corintios 12:11 dice: es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Él sabe a quién se lo entrega y por qué se lo entrega y cuál es el propósito. Y es importante que tú sepas cuáles son los dones que has recibido, para que los pongas en práctica, para que los actives, para que los desarrolles, para que edifiques a otro. Y ojo con envidiar los dones que otro ha recibido y tú no. Porque todos hemos recibido por lo menos un don. Todos hemos recibido, y a medida que vamos creciendo, Él se va virtiendo en nosotros y manifestándose a través de nosotros. Así que hoy te invito a que medites si has contristado o has apagado al Espíritu Santo de alguna manera. Confiesa, arrepiéntete y pide al Espíritu Santo que Él te ayude. Ahora, hay un pecado que no es perdonado. Es el único, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de esto nos preocupamos y decimos: ¿será que yo he cometido este pecado si no es perdonado? Y es importante que entendamos, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un rechazo consciente de la obra del Espíritu Santo que testifica acerca de Cristo. Por eso es que no tiene perdón, porque alguien que no cree en esa obra del Espíritu Santo, que es testificar acerca de Cristo, convencerte de que Él es el Señor y Salvador, no tiene perdón. Porque es que si tú no crees en que Cristo es tu Salvador, que puede ser perdonado, y que conscientemente, sabiendo, conociendo la palabra, conociendo, tú inconscientemente y maliciosamente rechazas, entonces tu corazón se cierra a la única fuente de perdón. Fíjate que Jesús le dijo esto a los fariseos. Ellos conocían la palabra. Y se los dijo porque Él había echado fuera demonios y Él había dicho que había sido por el Espíritu, y ellos le dijeron que había sido por un demonio. O sea, atribuirle las manifestaciones del Espíritu, el poder del Espíritu, y la primera de ellas, que es la obra de Cristo como Redentor, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que si tú hoy crees en Cristo, sabes que Él es tu Salvador, y intencional y conscientemente crees en que esa es la obra del Espíritu Santo, de convencerte. ¿Sabes que la mayor evidencia de la llenura del Espíritu Santo es estar convencido de tu salvación? Convencido de tu identidad como hijo. Entonces puedes saber que no has cometido esta blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo tercero es la seguridad de que somos su templo. Él te da esa seguridad de que habita dentro de ti. Y eso lo vemos en el versículo 14 de Efesios, cuando dice que hemos sido comprados para que seamos su pueblo. Él decidió habitar en templos de carne y hueso y no de piedra. Él decidió habitar dentro de ti y dentro de ti. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que tú seas el templo del Espíritu Santo, que Él viva dentro de ti. En 1 Corintios 6, 19, 20 dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Tu cuerpo físico honra a Dios. Y por eso la palabra nos habla de que como cuerpo del Espíritu Santo debemos de cuidar de ese templo que Él nos ha regalado. Cuando tú te ves a ti mismo como templo del Espíritu Santo, tú empiezas a tener cuidado
de tu cuerpo. Y el Espíritu Santo te guía hoy a eso y quiere hoy redarguirte si no estás teniendo este cuidado. Y quiero ilustrarte algo. Ustedes se imaginan que yo en este altar donde adoramos al Señor, en esta casa preciosa que se ha levantado para que su cuerpo se reúna a adorarlo, tirara basura y la dejara ahí? ¿Ustedes creen que eso está bien? Si no lo hacemos aquí, ¿por qué lo hacemos con nuestro cuerpo? ¿Por qué le tiramos basura a nuestro cuerpo? Que es realmente el templo del Espíritu Santo. Con lo que tomas, con lo que comes, con lo que ves, con lo que escuchas. Identifica, el Espíritu Santo quiere mostrarte cuál es la basura que le has estado metiendo a tu cuerpo. Y Él quiere limpiarte. Él, tan bello, empieza a limpiarte. Empieza a recoger esa basura. Empieza a redarguirte y a decirte: no le metas eso a tu cuerpo, a tu mente, a tu corazón. Él empieza a ayudarte y a cuidarte y a darte una conciencia de que eres su templo. Del cigarrillo, del alcohol, de las drogas, de adicciones, de placeres, de pasiones que te hacen daño, que te esclavizan, de cosas que estás viendo, pornografía, unas adicciones a las redes sociales, a estar haciendo cosas que contaminan tu cuerpo, contaminan tu mente. Y el Espíritu Santo quiere venir a renovar tu mente, a renovar tu corazón, a renovar tu cuerpo. Y hoy Él quiere redarguirte para que tú seas libre en el nombre de Jesús. Juan 6:27 dice: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Aquí está Jesús hablando y dice: yo he recibido el sello de aprobación. Y hoy el Señor te dice: tú has recibido mi sello, has sido aprobado. Así como cuando Jesús fue bautizado y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y descendió el Espíritu Santo como paloma. Así mismo el Señor te dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es el templo precioso que yo he escogido para habitar, así que debes cuidarlo. Y por último, la seguridad de que somos herederos. Y sabes, vamos a profundizar en esta herencia el próximo domingo. Este es el tema del próximo domingo, pero quiero simplemente anticiparte una pequeña cosa. El Espíritu Santo es la garantía de esa herencia. Quiere decir que esa herencia está garantizada. ¿Por qué? Porque ha sido sellado y porque el Espíritu Santo vive dentro de ti y tú eres hijo de Dios. Amén. Esa garantía, ¿qué es? De que lo sellado llegará a su destino y recibirá el seguro cumplimiento de lo prometido. Mira, esto quiere decir que tienes el sello en tu pasaporte. Tienes la visa sellada para la eternidad. Es esa garantía de que tú vas a llegar a ese destino eterno. Y en Romanos 8:11 dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Así que si tú quieres saber más de esta herencia, el próximo domingo vamos a estar hablando de esta herencia. Pero hoy quiero que te vayas con la seguridad que el Espíritu Santo es esa garantía de esa herencia. Y porque tú y yo tenemos el sello, sabemos cuál es nuestro destino eterno. Amén. Así que vamos a ponernos en pie. Y ahí donde estás, dile: Espíritu Santo, gracias. Gracias porque tú me has sellado. Gracias porque tú
has hecho esa obra y estás haciendo esta obra y seguirás haciendo esa obra en mi vida. Tú eres mi ayudador. Tú eres aquel que me da la seguridad de que soy salvo. Tú me das la seguridad de que soy hijo del Padre. Tú me das la seguridad de que soy el templo del Espíritu Santo. Y tú me das la seguridad de que soy heredero. Y hoy, Señor, nos comprometemos a ser cuidadosos en cómo vivimos, en no vivir más como necios, sino como sabios, en sacar el mayor provecho de cada oportunidad que tú nos das, Señor, para agradarte, para hacer tu voluntad, a pensar antes de actuar, a preguntarte, a consultarte, a recibir y pedir por tu ayuda y entender cada día más tu palabra. Sabes, el Espíritu empezará a iluminar tu mente para que comprendas cada día más la palabra de Dios. Y a medida que tú la entiendes más, tu vida se va transformando y Él va haciendo su obra preciosa en ti.